Muy buenas tardes. Tengan todos los compañeros de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes. En este caso, vamos a desarrollar un mapa conceptual para la asignatura Medición y Evaluación de los Aprendizajes a Distancia, teniendo las características de informática y elementos TIC para la maestría. Vamos a abordar este mapa conceptual en la plataforma Genial, que es una plataforma de tecnología de información y comunicación muy útil para desarrollar contenidos temáticos respecto a la maestría. En este caso, vamos a desarrollar un mapa conceptual sobre la escala de Likert en la educación a distancia. ¿Qué es una escala de Likert? Es un instrumento utilizado que sirve para medir la actitud y opinión de los estudiantes y docentes sobre un tema determinado. Este se fundamenta en presentar la opinión de un tema en específico, mediante afirmaciones o juicios que manifiesta el sujeto encuestado mediante una reacción. Para ello debe estar de acuerdo o en desacuerdo con una temática, eh, respondiendo ciertos ítems según la estructura de la escala de Likert. Esto promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje porque se obtiene la conclusión, opinión de estudiantes o docentes sobre un tema en específico. En este caso, si se ha desarrollado un contenido temático o sobre la opinión de una temática a abordar. Esto tiene una serie de beneficios. Aquí vamos a estar. Aquí vemos la escala de Likert mide actitudes y conoce mi grado de conformidad con cierto tema o con el proceso de aprendizaje. Esto tiene una característica y estructura. La escala de Likert está compuesta por ítems. Aquí vamos. Ahí estamos, un ejemplo de la escala de ítems. Mínimo 30 ítems. ¿Por qué? Porque con medio de 30 ítems yo puedo determinar la opinión y actitud de cualquier sujeto de manera más concluyente. Entonces, para eso tiene que ser un buen número de ítems. Las afirmaciones del instrumento deben variar entre 3 a 7, 3, 5, 7, y deben ser impar. Aquí tenemos un ejemplo de una escala de Likert en características de acuerdo, de frecuencia, de importancia o de probabilidad. Totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Y así debe desarrollarse la estructura del instrumento. Y las afirmaciones tienen que ser dirigidas en dos direcciones, favorable positiva y desfavorable negativa. Aquí estamos un ejemplo. Aquí está. Tres casos para el positivo, dos casos para el negativo. En este caso, en una pregunta con 5 opciones de respuesta. Y aquí tenemos un modelo de escala de Likert. Este modelo es muy importante ya que se emplea para medir las actitudes. Aquí está un ejemplo. Tiene sus múltiples ventajas: facilidad de construcción, administración, cumplimiento y todo ello. ¿Qué atribuciones y ventajas tiene la escala de Likert como instrumento de uso? Es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque valora un conjunto de valores lógicos que permiten medir el nivel de acuerdo o desacuerdo de la persona sobre un tema. Y también es confiable porque el instrumento está sujeto a mediciones estadísticas, como ejemplo la línea de Kendall, para verificar su contenido temático, bajo la valoración de una comisión de expertos. Es accesible porque la escala de Likert puede eh, colgarse en cualquier plataforma tecnológica de educación virtual y cualquier estudiante puede acceder a ello en el tiempo establecido por el docente para responder de manera adecuada y con el tiempo suficiente su perspectiva, opinión o conclusión sobre un tema. Es verificable. ¿Por qué? Porque los datos del instrumento, luego de ser respondidos con un método estadístico como el alfa de Cambridge, pueden verificar posibles errores en la aplicación y pueden modificarse para tener una mayor certeza del estudio. Es modificable porque después de realizar el proceso de comprobación, se puede modificar para mejorar su confiabilidad, rendimiento en su estructura. Y muy importante, aquí tenemos un ejemplo. Después de respondido el instrumento, se puede medir cuantitativamente mediante el número de respuestas sobre un ítem, sacamos los porcentajes sobre los mismos y podemos medir cuantificablemente cuál ha sido el resultado del instrumento. Por eso, la escala de Likert es una herramienta muy importante de instrumento de medida para la modalidad de educación a distancia, ya que permite recoger las conclusiones de los estudiantes en un tiempo de lapso establecido, en esta comunicación que establece la modalidad de educación a distancia
de dejar una respuesta, recoger la respuesta, analizarla y establecer ese vínculo de retroalimentación entre el docente y los estudiantes. Por eso, la escala de Likert como instrumento de medida para la educación a distancia tiene unas implicaciones educativas, los cuales permiten obtener la opinión de cada estudiante con respecto a un tópico o contenido estudiado o sobre las perspectivas y diagnóstico de algo que se quiera estudiar y abordar. Y establece una lógica de retroalimentación entre el docente y aprendiz que potencia y mejora el proceso de aprendizaje, ya que puede establecer conclusiones, construir conclusiones y dar aportes sobre un tema de estudio que permita redireccionar dicho proceso, fortalecerlo y potenciarlo. Y se establece como un método de la evaluación formativa, muy importante para la modalidad de educación a distancia, ya que la evaluación formativa, si vemos aquí, la escala de Likert es una herramienta efectiva porque puede evaluar fácilmente tanto a los docentes como a los estudiantes y puede utilizarse también para la evaluación de un contenido pedagógico mediante estrategias y actividades propuestas. Entonces, para concluir, la escala de Likert es un instrumento de medición muy importante, muy a tener en cuenta en la modalidad de educación a distancia, previendo y tomando en cuenta sus características lógicas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Saludos para las autoridades de la maestría y a los compañeros presentes.